Inciso A. Ya, vamos a ir descartando inciso por inciso. ¿Las hormonas tiroideas estimulan el crecimiento? Sí, Sí. ¿Junto con qué otras hormonas estimulan el crecimiento? con la insulina ¿Y cuál más? Una más aparte de la Insulina y la hormona de crecimiento. y la hormona de crecimiento. Correcto, la Ajá. insulina y la hormona del crecimiento. Esas son las tres hormonas que tenemos nosotros para poder crecer. ¿Será que las hormonas tiroideas activan la transcripción nuclear de genes? Sí. ¿Y la traducción también? No, eso ya no. Tanto transcripción como traducción. ¿Qué dicen? Esperemos que tenga que tenerme agua. Todos estén con sus diapos en mano, sus libros en mano, cualquier cosa o cualquier objeción que tengan de la respuesta, igual estamos todos para poder aportar y para poder contribuir con las preguntas. Si es que tienen alguna observación con alguna pregunta, simplemente levantan la mano y dicen que puede ser esta, puede ser aquella, así entre todos podemos ayudarnos para formular una mejor pregunta, ¿no? Ahora sigamos. Sí, por ejemplo, digamos, las hormonas tiroideas no simplemente aceleran lo que es la transcripción de genes, también lo hacen con la traducción. Para que me entiendan, básicamente hay dos procesos que se llama traducción y la transcripción. La transcripción es básicamente cuando las moléculas del ADN se vuelven ARN, ¿ok? Y la traducción es cuando los ribosomas leen este ARN mensajero. ¿Y los ribosomas qué fabrican los ribosomas? Gracias a esto que han leído. ¿Qué fabrica un ribosoma? Proteína. Proteínas, correcto. Y de esa forma, las hormonas tiroideas serían hormonas anabólicas o catabólicas, hablando proteicamente. Catabólica, porque crea. Católica. Catabólica, ¿qué es catabolismo? Catabolismo es destruir. Anabolismo es construir. Entonces sería una hormona de tipo anabólica o catabólica, si hablamos muscularmente y proteicamente. Anabólica. Anabólica, correcto. ¿Por qué? Porque la hormona tiroidea acelera lo que es primeramente la transcripción de genes, que es básicamente de que se fabriquen nuevos ARN mensajeros, y la traducción, que es cuando los ribosomas leen los codones del ARN mensajero. Y en la lectura después de los ribosomas que fabrican proteínas, y las proteínas que pueden ser proteínas estructurales, proteínas de transporte, proteínas contráctiles, entonces pueden ser muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿las hormonas tiroideas estimulan el crecimiento? Sí. ¿Activan la transcripción de genes? Sí. Si dijese traducción, también está bien. Entonces, no tiene nada que ver con la disminución del metabolismo basal. Una de estas afirmaciones está errada con respecto al efecto de las hormonas tiroideas. La B. Lo ve. A ver, primero, ¿el hipertiroidismo dificulta la conciliación del sueño? ¿Sí o no? Sí. No. Sí, ¿saben por qué el hipertiroidismo dificulta la conciliación del sueño? Porque el hipertiroideo tiene tanta energía que le es muy difícil conciliar el sueño, el hipertiroideo. Tiene tanta energía que se le dificulta mucho la conciliación del sueño. Y cuando sueña, tiene un sueño no tan reparador, por así decirlo. Así que sí, está bien. ¿El hipertiroidismo eleva los glucocorticoides, sí o no? Técnicamente sí, porque tiene mucha energía. Para que me entiendan, básicamente, la tiroides eleva todo. La tiroides eleva el metabolismo, la tiroides eleva la secreción de todas, absolutamente todas las hormonas. Así que si dijese el hipertiroidismo eleva la cantidad de hormonas del crecimiento, también estaría bien, porque el hipertiroidismo eleva cualquier tipo de hormona, básicamente. Todo lo que sea hipertiroidismo es aumentar, y todo lo que es hipotiroidismo es disminuir. ¿Ok? ¿El hipotiroidismo disminuye el líbido, sí o no? Sí. Sí, disminuye el líbido en las personas. ¿Y qué haría el hipertiroidismo con el líbido en el caso de los hombres?
Difusión eréctil. Difusión eréctil, correcto, muy bien. Entonces, primeramente, ¿y el hipotiroidismo cursa con diarrea? No. No, estreñimiento. Tendría que ser estreñimiento, correcto. El hipotiroidismo cursa con estreñimiento, muy bien. El hipotiroideo, como tiene básicamente un metabolismo demasiado lento, por lo tanto, en vez de diarrea, va a tener estreñimiento. En cambio, el hipertiroideo, como tiene todo acelerado, la digestión también va a ser acelerada. Entonces va a cursar con diarrea. Las hormonas tiroideas disminuyen el metabolismo de los lípidos, almacenan los lípidos en los tejidos adiposos, aumentan los depósitos grasos en el organismo y disminuyen las concentraciones plasmáticas de ácidos grasos libres y retrasa su oxidación de las células. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Falso. Falso. ¿Qué dice acá? Disminuye. Porque aumenta, no disminuye. Bien, correcto, desde ahí se vendió la pregunta, ¿no? Falso. La tiroglobulina más el yodo y más las hormonas tiroideas T3 y T4 abandonan el compartimiento del coloide y penetran en la célula tiroidea a través de ¿qué tipo de transporte de membrana? Transporte grueso. Activo. Grueso. Grueso. Exacto, transporte grueso. ¿Por qué? Acá le va la explicación. Acá fíjense que dice la superficie apical de las células tiroideas emiten extensiones en forma de pseudópodos que rodean a pequeñas porciones del coloide, constituyendo vesículas de pinocitosis. ¿Y la pinocitosis qué tipo de transporte es? Grueso. Grueso. Fíjense, aquí habla del coloide y aquí igual habla del coloide. Entonces se refiere al transporte por pinocitosis y la pinocitosis es un transporte grueso. ¿Cuál de estas afirmaciones está errada con relación a la función de las hormonas tiroideas? A. Disminución del metabolismo basal. Bien, correcto. Ahora fíjense que la T3 y la T4 tienen que ir fijadas a una proteína plasmática para poder circular. ¿Cuáles son esas proteínas plasmáticas? Globulina fijadora de tiroxina y en menor cantidad con la prealbúmina o albúmina fijadora de la tiroxina. Uno de estos efectos no es propio de la acción tiroidea. Ninguna. Glucogenólisis. Ninguna. ¿Cuál creen que sería ahí? Todas. Ninguna. Ninguna. Vamos a revisar a ver qué dice la respuesta. La primera. No nos Ninguna. quedamos. Pero- Hasta acá. Uno de estos efectos no es propio de la acción tiroidea. Creo que lo tengo acá. Aquí está. Fíjense, efectos de la hormona tiroidea. ¿Se ve lo que estoy proyectando, no? Sí. Muy bien. Fíjense lo que dice acá. Efectos de la hormona tiroidea sobre las funciones corporales específicas. Estimulación del metabolismo de los hidratos de carbono. La hormona tiroidea estimula casi todas las fases del metabolismo de los hidratos de carbono. Entre ellos, la rápida captación de glucosa por la célula, o sea, aumenta la captación de glucosa. Aumenta la glucólisis. ¿Alguien sabe qué es la glucólisis? ¿Alguien sabe qué es la glucólisis? La Es utilización de la glucosa. el aprovechamiento de la glucosa. O sea, aumenta la captación de glucosa, aumenta la glucólisis y incrementa la gluconeogenia. ¿Qué es la gluconeogenia? La formación de Cuando glucógeno glucosa a partir de otro elemento. A partir de otros sustratos que no son glucosa. ¿Cómo que otros sustratos? lípido. Ácidos grasos, sería más que todo, y aminoácidos. A partir, o sea, hace que los ácidos grasos y los aminoácidos se transformen en glucosa. ¿Ok? Es por eso, o sea, aumenta la captación de glucosa, aumenta la glucólisis y aumenta la generación de glucosa a partir de otros sustratos que no son glucosas o gluconeogenia. Muy bien, que mayor obtención de tubos de incluso una mayor secreción de insulina. Por eso les dije, fíjense que la tiroides cuando aumenta todo básicamente casi, fíjense, también incrementa una mayor secreción de insulina. Entonces, ¿cuál sería acá? Ninguna. Aumenta la gluconeogenia.
Sí. Sí. Aumenta la absorción de glucosa. Sí. Aumenta la glucogenólisis. Sí. Sí, también porque hace que haya mayor cantidad de glucosa en sangre. Pero ¿será que estimula la síntesis de glucógeno? No. No. No, no estimula la síntesis de glucógeno. No, esa era. ¿Cuál de estos efectos carece en la función tiroidea? La función tiroidea aumenta la glucólisis. Sí. Aumenta la gluconeogénesis. Sí. Sí. ¿Qué significa ionotrópico y cronotrópico? Son funciones del corazón. Son Aumento propiedades de del la... corazón, es como por decir, digamos, aumenta la contractibilidad del corazón, básicamente. Esto te dice ionotrópico y cronotrópico negativo, quiere decir que hay baja contractibilidad. ¿Será que el aumento de la función tiroidea provoca una disminución del ionotropismo y el cronotropismo? No, No. No, Aumento. al contrario, la aumenta, ¿no? Entonces, ¿está bien o está mal esta? está mal. Está mal, entonces esta es del cual carece. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la tiroides eleva todo básicamente la tiroides. Y entre eso está la función cardíaca. Es por eso que ustedes cuando vean un hipertiroideo, a simple vista se van a dar cuenta que esta persona tiene taquicardia. A simple vista se van a dar cuenta que esta persona tiene taquicardia. La glándula tiroides sintetiza y secreta hormonas tiroideas en una proporción 93% triotironina y 3% de tiroxina. Falso. Falso, ¿cómo tendría que ser? Al revés. Al revés. Al revés, correcto. Aquí está. Aquí también había estado. Aquí está. Voy a copiar. Acá está, fíjense, secreción de tiroxina y triotironina. Fíjense, 93% de la hormona tiroidea liberada por la glándula tiroides corresponde a tiroxina o T4 y solo el 7% a triotironina o T3. La hormona tiroides estimula todas las fases del metabolismo de los carbohidratos, captación de la glucosa, aumento de la glucólisis, incremento de la absorción intestinal y mayor secreción de insulina. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Verdadero, correcto. ¿Se acuerdan acá cuando lo vimos? Fíjense, la hormona tiroidea estimula casi todas las fases del metabolismo de los hidratos de carbono, que aumenta captación de glucosa, glucólisis, gluconeogenia y mayor secreción de insulina. Los ioduros que se utilizan para la síntesis de la hormona tiroidea son ingeridos por la vía oral y se absorben en el tubo digestivo donde son transportadas hacia las células tiroideas por la sangre. Verdadero. Verdadero, bien. Ahora vamos a ir a hormonas hipofisiales y su control por el hipotálamo. Una de estas hormonas se sintetiza en el hipotálamo. Todo. Ninguna. Ninguna. ¿Todas? Todas, perdón. Toda. A ver, lean bien la pregunta. Ninguna. La hormona de crecimiento en el Ninguna. Exacto. Estas de acá, todas estas de acá, ¿dónde se sintetizan? Prolactina, hormona estimulante del En la folículo. La hipófisis. hipófisis. La hipófisis, correcto, en la hipófisis. Y dice acá hipófisis, No. ¿qué dice ahí? Hipotálamo, dice. Entonces, la prolactina, ¿dónde se genera la prolactina? En la En la mera hipófisis. La hipófisis, ¿en qué parte en específico? ¿Adeno o neuro? Adeno. Adeno. La Adeno. estimulante del folículo lo mismo, la adrenocorticótrofa lo mismo y la hormona del crecimiento peor aún, todas son en la adenohipófisis. ¿Cuáles son las hormonas que se sintetizan en el hipotálamo? Oxitocina. Oxitocina y Vasopresina.
Un La vasopresina. vasopresina. ADH, bien. Ahora, estas hormonas de acá se crean en la neurohipófisis, ¿sí o no? No. No, No, ¿dónde se se crean? Se almacena almacena. ¿Dónde se crean? El en el adeno. El hipotálamo. En hipotálamo. el hipotálamo. Y se va a almacenar ¿en dónde? ¿Dónde se almacena La como tal? En la neurohipófisis. neurohipófisis. La Muy neurohipófisis. bien, muy bien. La oxitocina es una hormona que se produce en las células parecidas a las gliales denominadas pituicitos de la hipófisis anterior o lóbulo posterior de la hipófisis. Falso. Falso. Falso, muy bien. Aquí me olvidé. Ah, no, le pusimos todos acá. Y acá, ninguno. Bien. ¿Cómo hace el riñón para producir una orina diluida sin afectar la excreción del sodio? No sé. ¿Será que la creatinina tiene alguna función sobre esto? Uy, no sé. La A. ¿Ah? Hormonas hipófisis. Dice, fíjense, ¿cómo hace el riñón para producir una orina diluida? Orina diluida quiere decir básicamente con muy bajas concentraciones de sodio o cualquier otro soluto. Sin afectar, ojo, quiere eliminar agua, quiere eliminar más agua, sin afectar al sodio. Esto dice, ¿cómo hace el riñón para producir una orina diluida, o sea, una orina acuosa, sin afectar la excreción del sodio? Porque para botar agua, ¿qué necesitamos botar? Sodio. Pero en este caso aquí la pregunta dice, ¿cómo le hace el riñón para botar orina sin disminuir las cantidades de sodio? Eso dice básicamente. ¿Cómo lo hace? Aumentando la producción de la hormona antidiurética. ¿Qué hace la antidiurética? Disminuye la diuresis. Disminuye la diuresis, o sea, evita básicamente botar, ¿cómo se dice? Evitas botar lo que son los líquidos, ¿no? Y eso es lo que se caracteriza lo que es la hormona antidiurética. ¿Ok? Aunque esta pregunta tal vez sea de renal, pienso, no creo que les entre, porque parece que es de renal esta pregunta. La voy a chequear, se las voy a enviar después esta, porque me parece que es el de renal esta pregunta. ¿Cuál de estas hormonas tiene? Esta sí es de endocrino, porque habla de hormonas. ¿Cuál de estas hormonas tiene como efecto la disminución de la reabsorción de sodio y agua? La BPM. La B. ¿Qué hace la angiotensina tipo 2? ¿Qué hace la angiotensina tipo 2? Vasoconstricción. Ya, y aparte, ¿qué más tiene? ¿Qué otro efecto tiene aparte de vasoconstricción? Secretas. ¿Qué más hace la angiotensina tipo 2? Por si acaso, la angiotensina tipo 2 aumenta la reabsorción de sodio. ¿Ok? Sí, eso. Aumenta la reabsorción de sodio. Pero aquí, ¿qué dice la pregunta? ¿Cuál de estas hormonas tiene como efecto disminuir la reabsorción de sodio? Entonces, ¿marcaríamos la angiotensina tipo 2? No. No. ¿La ADH qué hace? Producción de orina. Producción de orina. Ok, cuando hay presencia de ADH, disminuye la orina. Por eso se dice antidiurética o antidiuresis. ¿Ok? ¿Cómo evita la diuresis la antidiurética? Abriendo unos canales llamados acuoporina y mediante esas acuoporinas se reabsorbe el agua. ¿Ok? O sea, aumenta la reabsorción de agua básicamente esta hormona. Entonces, ¿la marcarían? No. Ya, muy bien. ¿Y la aldosterona? ¿Qué hace la aldosterona? ¿Qué hace la Aumenta la aldosterona? reabsorción de sodio. Bien, entonces, ¿será que tiene efecto disminuir la reabsorción de sodio? No. ¿Y el No. péptido natriurético auricular qué hace? El péptido natriurético auricular
hace que nosotros botemos sodio y agua por la orina, ¿ok? Eso hace el péptido natriurético auricular. El PNA o péptido natriurético auricular hace que nosotros botemos sodio y agua por la orina. Entonces, ¿tendría como efecto la disminución de la reabsorción de sodio y agua? Sí. Sí, porque cuando vos botás sodio, cuando vos botás básicamente sodio y agua, eso es el efecto que tiene el péptido natriurético auricular, ¿ok? Este péptido natriurético auricular o PNA, ¿qué es lo que hace? Hace que vos botes por la orina el sodio y el agua. Cuando vos botás sodio y agua por la orina, estás disminuyendo la reabsorción de sodio y agua. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Perfecto. La secreción de las hormonas de la hipófisis posterior están controladas por... Todas las anteriores. La hipófisis posterior está controlada Dice por... hipófisis posterior. Hipófisis posterior. A ver, comencemos. ¿Será que hay factores hipotalámicos de inhibición en la hipófisis posterior? ¿Será que tenemos hormona inhibidora de la oxitocina o hormona inhibidora de la vasopresina? ¿Existe eso? No. Factores de liberación, dice. ¿Será que tenemos hormona liberadora de oxitocina? ¿Hormona liberadora de la vasopresina? ¿Tenemos eso? No. Tampoco. Entonces, ¿sería todas las anteriores? No. Fibras nerviosas originadas en el hipotálamo. Fíjense que dice acá. La secreción quiere decir como vertir, básicamente liberar estas hormonas. La secreción de las hormonas de la hipófisis posterior está controlada por, o sea, ¿quién controla que tu hipófisis posterior bote estas hormonas básicamente? Hipófisis posterior. Las fibras nerviosas originadas en el hipotálamo, claramente, porque el hipotálamo es quien genera las hormonas de la hipófisis posterior, quienes son esa antidiurética y la oxitocina. Entonces el hipotálamo, aparte de producir la oxitocina y la hormona antidiurética, el hipotálamo también controla cuándo y cómo la hipófisis posterior va a liberar estas hormonas. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? Se entendió, sí. Bien. Quiero que quede claro esa parte, ¿ok? Porque esto pregunta harto el doctor, ¿ok? Entonces, la secreción de las hormonas de la hipófisis posterior está controlada por fibras nerviosas originadas del hipotálamo, ¿ok? ¿Por qué? Porque el hipotálamo es quien le da las hormonas a la hipófisis posterior y aparte de eso es quien controla cuándo y cómo libera las hormonas, ¿ok? El hipotálamo. Y acá está, fíjense la pregunta. Fibras nerviosas originadas en el hipotálamo. Es la misma pregunta que hicimos, pero sacada de un banco, simplemente que yo la transcribí. Muy bien. Influye sobre el desarrollo de los lobulillos y alvéolos mamarios. ¿La progesterona? ¿Y la prolactina? ¿Por qué no la prolactina? Porque la prolactina estimula la producción de leche. Ya. Pero por si acaso, lo que es la prolactina también influye algo en las mamas, por si acaso. La prolactina. Muy aparte de que estimula la secreción de la leche, la prolactina también juega un papel en las mamas de las mujeres. Pero, ¿saben qué? ¿Cuál es el detalle? Que la prolactina no desarrolla lobulillos y alvéolos mamarios. O sea, no ayuda a desarrollar estos lobulillos y alvéolos mamarios. Lo que hace la prolactina es aumentar el tamaño de la mama. O sea, el tamaño de la mama, ¿se entiende, no? Eso es lo que hace. Por eso es que aquí no es prolactina, básicamente, ¿ok?
Aquí no es prolactina, ¿por qué? Porque la prolactina es para el tamaño mamario, no para el desarrollo de lobulillos y alveolos mamarios, ¿ok? Es por eso que aquí es la progesterona. ¿Se entendió? Sí, Oxy, se entendió. Sí. Perfecto. Entiendo que es un tema bastante complejo, chicos, pero vamos a tratar de que se entienda lo más posible, ya que generalmente para estos temas endocrinos, pues es con bastante tiempito de anticipación para entenderle estas cosas, pero vamos a tratar de hacer que se entienda lo básico al menos. Uno de los siguientes conceptos no es verdadero con respecto a la hormona del crecimiento. ¿Cuál sería ahí? La D. La de D. A ver, primero comencemos. Vamos a ir descartando opción por opción, ¿ok? Dice, uno de los siguientes conceptos no es verdadero con respecto a la hormona del crecimiento. ¿La hormona del crecimiento aumenta la síntesis de las proteínas en todo el organismo, sí o no? Sí. Sí, Sí. por si no sabían ustedes, la hormona del crecimiento para hacer que nosotros crezcamos en tamaño, necesita la hormona del crecimiento de aumentar la síntesis de proteínas, porque ¿de qué estamos hechos los seres humanos? De proteínas estructurales. Es por eso que la hormona del crecimiento ayuda a la generación de masa muscular, al crecimiento del hueso, etcétera. ¿Haciendo qué cosa? Aumentando la síntesis de proteínas. ¿Provoca la liberación de ácidos grasos del tejido adiposo? Sí. Sí. ¿Saben por qué? Porque esta hormona del crecimiento de acá es tan buena que básicamente hace que las grasas que vos tenés, o sea, esa grasita que tenés en la panza, se queme. Quema la grasa y cuando quema la grasa salen ácidos grasos, ¿ok? Los lípidos que vos tenés en tu tejido adiposo, en tu panza, por ejemplo, digamos que tenés rollito, si vos te inyectaras hormona del crecimiento, haría que toda esa grasa que vos tenés almacenada en el abdomen se queme y se formen ácidos grasos. Entonces provoca mayor liberación de ácidos grasos. Es por eso que es una hormona que la usan muy frecuentemente. ¿Saben en qué mundo, aparte de eso, aparte del mundo del crecimiento? pero ¿El fisiculturismo? En el fisicoculturismo. ¿Por qué en el fisicoculturismo? Porque esta hormona de crecimiento, cuando vos te la inyectás, aumenta la síntesis de todas tus proteínas del cuerpo humano y aparte de eso hace que vos quemes grasa al mismo tiempo. ¿Ok? Aparte de eso, fíjense acá, ¿estimula el transporte de aminoácidos a través de las membranas celulares, sí o no? Sí. Sí, porque hace que los aminoácidos que estaban en tu torrente sanguíneo vayan a tus células y tus células ocupen esos aminoácidos para que tus ribosomas fabriquen proteínas. Porque el ribosoma para fabricar una proteína necesita de su ladrillo. El ladrillo es el aminoácido. O sea, aparte de eso, estimula que tus aminoácidos del cuerpo los aproveches mejor. ¿Disminuye el catabolismo proteico y de aminoácidos? Sí. Claro, disminuye, evita la pérdida de proteínas en el cuerpo. El catabolismo es destrucción, y si dice catabolismo proteico es destrucción de proteínas. Y no, pues la hormona del crecimiento aumenta la síntesis de proteínas. Entonces está mal esta. Bueno, está bien, perdón, está bien, porque disminuye el catabolismo proteico. Está bien. ¿Aumenta el índice de utilización de glucosa en todo el organismo? No. No. Disminuye. Sí, esa es la variante, ¿no? Que te puede hacer todas estas cosas, o sea, te puede hacer que quemes grasa, que tengas mayor anabolismo proteico, que tengas mejor aprovechamiento de los aminoácidos, que tengas más proteína, pero un efecto adverso de la hormona del crecimiento es que hace de que tu cuerpo no utilice glucosa como fuente de energía. Si tu cuerpo no utiliza glucosa como fuente de energía, ¿qué le puede dar a esa persona? Diabetes. Diabetes, correctamente. ¿Por qué? Porque no hay utilización de la glucosa. Y el cuerpo, en vez de glucosa, ¿qué empieza a usar? proteína. Ácidos grasos. El cuerpo Ácidos utiliza grasos. ácidos grasos como fuente energética. ¿Ok? Ese es uno de los problemas de esta hormona, básicamente. Interesante, ¿no? Es muy interesante, la verdad. ¿Se entendió hasta acá?
Sí, Oxi. Correcto. Sí. Bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál sería ahí? En esta acá, ¿cuál de estas patologías cursa con niveles altos de gonadotropina coriónica humana, mola y dietiforme? La E. Mola y dietiforme. Entre los efectos metabólicos de la hormona del crecimiento se encuentra la disminución de la síntesis proteica en casi todas las células del organismo, almacenamiento de ácidos grasos en el tejido adiposo y disminución de la cantidad de ácidos grasos libres en la sangre y su uso como fuente energética. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Entre los efectos metabólicos de la hormona del crecimiento se encuentra la disminución de la síntesis proteica. Falso. No, aumento. Exacto, muy bien, desde ahí ya saben que la pregunta está mal. ¿Cuál de las hormonas estimula el crecimiento del cuerpo? Ninguna. Ah, ¿Qué es la somatostatina? Es la somatomedina, porque la somatostatina inhibe la hormona del crecimiento. Exacto. No sé si ustedes han escuchado de la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento. El segundo nombre de la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento es somatostatina. ¿Ok? Así que ahí quiero que no se chipen, quiero que no se confundan. Hay tres conceptos y es lo que usa el doctor para confundirlos hartos. Tenemos somatostatina, somatomedina y somatotropina. ¿Quién me puede decir qué es cada cosa? Somatostatina, somatomedina y somatotropina. La somatostatina, Ya, dígame. la somatostatina, como dijo, es antagonista de la hormona del crecimiento, va a ser lo contrario. La somatomedina es una mediadora, va a hacer que aumente el crecimiento de los huesos y eso. Bien, Y muy la bien. somatotrofina es la hormona del crecimiento. Muy bien, perfecto, Natalia. Básicamente se dice que hay una teoría, de hecho yo me puse a leer alto en el Gaito, en eso me acuerdo cuando era mi año, es que dice que hay una teoría en la cual se dice que la hormona del crecimiento en realidad no es la que nos hace crecer. ¿Por qué se genera esta teoría? Porque dice que en el África hay un pueblo que se llaman los pigmeos africanos, que básicamente estas personas de toda esta tribu o este pueblo son enanos, son personas con enanismo. Entonces, muchos científicos fisiólogos experimentaron con estas personas y pensaban en un principio que no tenían hormona del crecimiento, pero cuando le hicieron el experimento para saber si tienen o no tienen hormona del crecimiento, se llevaron la sorpresa de que sí, aparentemente sí tenían muy buenas cantidades de hormona del crecimiento. Entonces la pregunta era, ¿por qué no crecen estos pigmeos africanos si es que tienen hormona del crecimiento? Y era porque se dice, ya que no es seguro, 100% real, aún están investigaciones según el Guyton, que la hormona del crecimiento primeramente va al hígado. En el hígado la hormona del crecimiento genera algo llamado somatomedina. Esa somatomedina en realidad es la que verdaderamente nos hace crecer. Entonces se dice que esos pigmeos africanos tienen buenos niveles de hormona del crecimiento, pero tienen incapacidad para que su hígado las transforme en somatomedina. Y por eso no crecen, digamos. Esa es la teoría que se maneja. Ah, hola mamá. Ya, ahora sí, sigamos chicos. Es que pasó mi madre. Sigamos. Entonces, eso, la somatomedina es un mediador, como dijo su compañera, y la somatostatina es un inhibidor o un antagonista de la hormona del crecimiento, como dijo su compañera. Esta somatostatina es un inhibidor, ¿ok? Y si les ponen el examen esto, somatotropina, ¿qué es la somatotropina? La hormona del crecimiento. es la hormona del crecimiento. A veces el doctor le pone somatotrofina, por si acaso.
Una vez vi en unos exámenes que le ponía somatotrofina. Así que ojo con eso, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería acá? ¿Cuál sería en esta pregunta? Somatomedina. La B. B. Ninguno. No, es la somatomedina, lo acabamos de explicar. Ya. Bien. Es que como dijeron que era la que actuaba. Como les dije, la hormona del crecimiento es la que genera el crecimiento, pero hay una teoría que dice que la hormona del crecimiento tiene que ir primeramente al hígado. En el hígado es donde se fabrican somatomedinas, y esas somatomedinas son las que verdaderamente nos hacen crecer, digamos. Y acá está, fíjense, las acciones de la hormona del crecimiento están mediadas a través de péptidos conocidos como somatomedina o factor parecido a la insulina. Insulin-like growth factor, se dice en español, es factor parecido a la insulina, ¿ok? Que tiene una estructura similar a la insulina humana y se sintetiza fundamentalmente en el hígado, actuando, estimulando el crecimiento del cartílago y a la vez ejerce un control negativo sobre la liberación de las hormonas hipotalámicas y de la GH. ¿Qué quiere decir que tiene un control negativo? Es que básicamente cuando hay altos niveles de somatomedina, corta la creación de más GH o hormona del crecimiento. ¿Por qué? Porque como ya hay altas cantidades de somatomedina, ¿para qué vamos a seguir produciendo hormona del crecimiento? ¿Me entienden, no? Y hay una cantidad buena de somatomedinas, entonces inhibe a nueva formación de hormona del crecimiento. ¿Por qué? Porque, o sea, si ya tenés mucha somatomedina que te va a hacer crecer, ¿para qué querés más hormona del crecimiento? Eso dice el cuerpo. ¿Se entendió? Sí o sí. Las concentraciones de DNAD son dependientes de la hormona del crecimiento y además varían con la edad, siendo bajos en la etapa inicial de la infancia y aproximadamente máximos en lo que es la adolescencia, ¿no? Bien. Espero que se haya entendido la pregunta. ¿Cuál de estas afirmaciones se refiere a somatomedina? Aquí, ojo, puede que si hasta los bancos estén mal corridos, así que lean bien. ¿Ok? ¿Todas? ¿Todas? A ver, ¿son producidas por el hígado las somatomedinas, sí o no? Sí. Sí, Sí. está bien. Sí. ¿Son formadas por la acción de la somatotrofina? Sí, porque ¿qué es la Sí. somatotrofina? Hormona del crecimiento. Oh, es hormona del crecimiento. Obviamente la hormona del crecimiento es precursor para la somatomedina. ¿Se las conoce con el nombre de factor del crecimiento insulinoide? Sí. Sí, se las conoce así Sí. también. ¿Todas? Bien, todas, correcto. Todas. ¿Cuál de estas hormonas inhibe el crecimiento del hueso? Somatostatina. Somatostatina, perfecto. Ya dijeron que es un antagonista de la somatotrofina. ¿Ve? Por eso a algunos le ponen somatotrofina. ¿Cuál de estos factores estimularía la secreción de la hormona del crecimiento? Sí. ¿Todos? Aquí está incompleta la pregunta. Malnutrición sería. Espérame un cachito. La nutrición. Tal vez se equivocaron en somatomedinas por eso. Creo que era este el verdadero patrón que tenía que haber. Es esto lo que le apareció en el examen del año pasado. Creo que aquí fue error de typeo haber ponido todo esto. ¿Ok? Pero acá en esta pregunta de acá fue la que más me hizo doler el año pasado la cabeza con mis estudiantes del año pasado, porque nos pasamos mucho tiempo buscando qué chingados es esta pregunta. ¿Ok? El doctor, por alguna razón en aparente, pone como correcta esta la obesidad infantil, a pesar de que regulación de... Aquí está.
Fíjense, la pregunta dice, ¿cuáles de estos factores estimulan la secreción de la hormona del crecimiento? Y acá está, fíjense, estimula la secreción de la hormona del crecimiento. Todos estos factores estimulan la secreción de hormona del crecimiento. Descenso de la glicemia, te aumenta la hormona del crecimiento. Descenso de los ácidos grasos, te aumenta la hormona del crecimiento. Inanición o ayuno, te aumenta también. Es por eso que dice, inanición, ayuno, traumatismo, estrés, excitación, ejercicio, testosterona, sueño profundo, hormona liberadora, hormona del crecimiento y la grelina. Y fíjense que dice, inhibe la secreción de la hormona del crecimiento, que es la obesidad. La obesidad te inhibe. Pero en esta pregunta, por alguna razón en aparente, parece que la quiere con obesidad infantil. Ok, acá se los dejo netamente a su criterio esta pregunta, que es de las que más he pillado incompleta, la verdad. Según con mis estudiantes que buscamos de algunas otras fuentes, lo que quiere acá que marquen es obesidad infantil, aunque se contradiga con el Guyton, ¿ok? Así que si les aparece esta pregunta, se la pueden jugar por obesidad infantil, o si quieren pueden leerlo del Guyton, ¿ok? Aquí está, se los dejo básicamente en la diapositiva, qué factores estimulan y qué factores inhiben a la hormona del crecimiento, ¿ok? ¿Por qué? Porque el ayuno estimula la secreción de la hormona del crecimiento, ¿ok? La desnutrición, creo que ahí se lee desnutrición, descenso, aumento de los aminoácidos, inanición, ayuno, deficiencia. Claro, la deficiencia proteica es básicamente, la deficiencia proteica es desnutrición, básicamente. Y desnutrición, ayuno, y diabetes, que no sé por qué estaría en esa opción, entonces sería muy jugársela, chicos. Acá sí que no les podría dar una respuesta 100% en concreta, porque la he pillado muy desorganizada esta pregunta. Es como que la pillé en algunos bancos, pero muy mal fotografiada, por así decirlo, o sin una respuesta en aparente. Pero de todas las que me mencionaron, la que se acerca más me dijeron es obesidad infantil, por alguna razón en aparente. Si quieren, ¿Sería por la utilización de los ácidos grasos? como te dije, para mí no tiene una explicación lógica. Si yo pongo obesidad infantil y querés que te explique por qué obesidad infantil, pues no te podría explicar, porque la obesidad infantil lo que hace básicamente es disminuir la secreción de la hormona del crecimiento, no estimula. Ok, pero aquí digo obesidad, inhibe la secreción. En la diapositiva anterior mostró, ahí dice, están elevadas en los niños obesos al final. ¿Dónde? La somatomedina. En la somatomedina. O sea, es que aquí se hace referencia con la somatomedina. Fíjate, la somatomedina está bajo otra influencia además de la GH. Los estados de malnutrición, las enfermedades crónicas, el ayuno, la diabetes, producen su disminución. Por eso te dije, fíjate acá lo que dice la diapositiva del doctor. Las somatomedinas, hace referencia a somatomedina, están bajo otra influencia además de la GH. O sea, tal vez puede ser por esto, por lo que dice GH. A los estados de malnutrición, que está acá, malnutrición, o sea, desnutrición, enfermedades crónicas, ayuno o diabetes. Ayuno o diabetes. ¿Qué está? Entonces dice aquí, la somatomedina están bajo otra influencia, además la GH, los estados de malnutrición, las enfermedades crónicas, el ayuno y la diabetes producen su disminución y por el contrario están elevadas en los niños obesos. Es por eso que les digo, fíjense, ¿cuál estimularía la secreción de la hormona del crecimiento? ¿Cuál estimula? Según su diapositiva del doctor, por eso les digo, es obesidad infantil. Pero si a mí me preguntaran y yo pudiera elegir, yo elegiría, no elegiría obesidad infantil, porque esto, si se dan cuenta, la obesidad infantil que hace, inhibe la secreción de hormona del crecimiento. Pero como no te califica el Guyton y te califica el doctor, eso fue lo que estuvimos craneando harto tiempo con mis estudiantes, nos quedamos con la obesidad infantil. Porque eso dice su diapo el doctor, ¿ok? A pesar de que esté mal. Porque fíjense, por el contrario, están elevadas en los niños obesos. A pesar de que habla de somatomedina, también mete la hormona del crecimiento acá. Es por eso que tenemos la hipótesis con mis estudiantes del año pasado, de que aquí cuando dice hormona del crecimiento se refiere también a somatomedina. Así que si quieren sí o sí achuntarle, yo creo que no hay pierde, porque siempre los que me han dicho que le ponen obesidad infantil la achuntan, así que póngale obesidad infantil, ¿ok? Pero les estoy dando esto, ¿para qué les hablo de esto?
porque quiero que no aprendan para un examen, sino que aprendan para la vida, porque sería muy negligente de mi parte que simplemente les diga, es obesidad infantil y ya, pues diciendo que la bibliografía oficial no dice así. Yo soy muy apegado y fiel al Gaiton, la verdad. Pero bueno. Entonces acá le ponen obesidad infantil, ¿ok? Obesidad infantil. Esto de acá, no sé de dónde salió, creo que fue error de Taipei. Obesidad infantil. Así sale la pregunta misma, así les va a salir en la pregunta, porque el doctor no cambia sus preguntas. Tengo la sospecha que el doctor tiene un PDF en su computadora y es como que le pone mix y revuelve las preguntas. Tengo la leve sospecha. Así que por eso, si les aparece esta pregunta, obesidad infantil sin dudarla 2 veces. Pero dentro de la nomenclatura no dice eso, pero les dejo aquí la tablita con la observación. ¿Cuál es la función de la hormona somatotrofina? ¿Ninguna? La somatotrofina es la hormona del... ¿Qué hormona es la somatotrofina? Crecimiento. La hormona del crecimiento, correcto. La hormona del crecimiento, por si acaso, también actúa en la nutrición de la madre y también te va a actuar en la nutrición del feto, ¿ok? Así que aquí sería todas. También son una de esas preguntitas controversiales que pues, si es que la pueden buscar en alguna diapositiva y pueden refutarla con una diapo, pucha maravilla. Pero a mí no me ha dado el tiempito de buscar esas preguntas controversiales. He tenido un día bastante pesado, chicos. He tenido que dar auxiliatura de semio desde las 2 hasta las 5. Pero ya me di tiempito para hacer esta clase. ¿Y por qué digo que es todas? Porque lo vi en un banco. Y porque busqué igual en el año pasado esta pregunta en diapos y nunca la pillé. Y fue la única que pillé fue esta de acá, esta prueba, digamos, que te habla de que son todas, ¿ok? Así que aquí le ponen todas si es que les aparece. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcto con relación a la somatomedina? Todas. Aquí es todas, correcto, todas. Aquí está, fíjense, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con relación a la somatomedina? No sé si sabían ustedes, pero hay modelos de exámenes del doctor Méndez hasta el 2007, literalmente. Por ejemplo, esta pregunta es del 2007 o 2009, por ahí creo. Es así antiguísima. Yo, pucha, era un peladín que me estaba comiendo los mocos esa vez, creo yo. Así que eso. Esta, por ejemplo, es una pregunta antigua. ¿Les puede aparecer? Sí, porque les digo que tengo la sospecha de que el doctor tiene todo como en un Word y es como que le da mix nomás y saca un examen. Y como esta vez va a sacar, tengan en cuenta que van a hacer esta vez ya como ya mañana el examen, les adelanto a todos que van a hacer 4 modelos de exámenes, ¿ok? Todo se va a tomar en una sola aula. Así que eso, todo se va a tomar en una sola aula. 4 modelos de exámenes, así que les puede aparecer cualquiera de esas. ¿Cuál de estas hormonas son producidas por el páncreas? ¿La somatostatina es producida por el páncreas? ¿Sí o no? Puede ser que esto esté mal. Estas son P's que saco nomás. ¿La somatostatina se crea en el páncreas? ¿Sí o no? No. ¿Qué es la somatostatina? Me equivoqué. ¿Qué era la somatostatina? La inhibidora del proceso de Inhibidor del crecimiento. crecimiento. Pero la somatostatina también es producida por el páncreas. ¿El páncreas qué hormonas produce? ¿Qué hormonas te produce el páncreas? Somatostatina, amilina y polipéptido pancreático. Claro, el páncreas, no, o sea, sí, pero lo que dijiste está bien, pero ¿qué te produce principalmente el páncreas? Insulina, glucagón. Insulina, glucagón, y aparte de insulina y glucagón te produce somatostatina, porque ¿qué hace la somatostatina en el páncreas? Mis fisiólogos, a ver. ¿Qué hace la somatostatina en el páncreas? Inhibe la insulina. Exacto, inhibe la secreción tanto de insulina como de glucagón.
¿ok? La somatostatina es una hormona que regula a la insulina y al glucagón. Ese es el chiste básicamente endocrino, ¿ok? Que estas son las partes que te confunden. La somatostatina también es creada en el páncreas, ¿ok? De hecho, voy a poner una diapositiva ahí. Somatostatina. Aquí está. ¿Qué dice en la diapo? ¿Qué dice en la diapo, chicos? ¿La somatostatina se había producido en el páncreas, sí o no? Sí, por las células beta. Bien, por las células delta. Vaya dato, ¿no? Vaya dato. Por si acaso, la milina y el polipéptido también, se las voy a poner la diapo para que también la estudien. Aquí está. Aquí está más completa. Aquí está. Ya la pidieron, jóvenes. ¿Qué dice ahí? Fíjense, además de sus funciones digestivas, claro, porque el páncreas es endocrino y es exocrino, ojo que hay páncreas exocrino y hay páncreas endocrino, ¿ok? El páncreas endocrino es de hormonas y el páncreas exocrino es de jugos digestivos. Además de sus dos funciones digestivas, secreta dos hormonas esenciales, la insulina y el glucagón para la regulación del metabolismo de la glucosa, los lípidos y las proteínas. También secreta otras hormonas como cuál, amilina, somatostatina y el polipéptido pancreático. Entonces, ¿cuál marcarían ahí? Todas. Todas. Todas, correcto. Ojo, les va a salir, sí, a la hija le va a salir esto en el examen. En la síntesis de insulina, ¿en qué lugar anatómico se desdobla de la prehormona insulina y da lugar a la proinsulina? Retículo endoplásmico. Perfecto, retículo endoplasmático. Ay, miren, este es del 2008 esta. ¿Cuánto es la vida media plasmática de la insulina? Para los que no sabían, es 6 minutos. Su vida plasmática, y esto es pregunta. Vida plasmática de la insulina, 6 minutos. Este es del segundo parcial del 2008, grupo de wow. Y pensar que yo era un peladín. Química, aquí está, ¿no? La insulina es una proteína pequeña que se compone de dos cadenas de aminoácidos. Como prohormona, insulina luego se desdobla en el retículo endoplásmico para formar la proinsulina. Y eso es lo que dice acá. Uy, es de acá, de prohormona a proinsulina. El efecto de la insulina sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, ¿qué es? ¿Cuál es?
¿La insulina aumenta la glucogenólisis? ¿Sí o no? No aumenta, solo es una llave que permite la entrada hacia la célula. Ya, pero la insulina, ¿qué hace si hablamos de glucógeno? ¿Qué hace la insulina con el glucógeno? ¿Qué relación tiene insulina con glucógeno? Ninguno. ¿La insulina qué hace con el glucógeno, pero? ¿Quién me puede responder? Hace que se metabolice. ¿La insulina favorece a la síntesis de glucógeno o favorece a la destrucción de glucógeno? Síntesis. Síntesis de glucógeno, muy bien, perfecto. Síntesis de glucógeno, que no se les olvide. La insulina básicamente es esa hormona que mete la glucosa a la célula. Y ahora, ¿qué hace la insulina con la glucosa sobrante? Porque llega un punto donde comes tanto que toda la glucosa ya entró a la célula y tus células están satisfechas. Entonces, ¿qué hace la insulina? Hace que esa glucosa sobrante se vaya a almacenar en forma de glucógeno. Por si acaso, el glucógeno es una forma de reserva de glucosa, ¿ok? Y eso hace la insulina. ¿Y ese glucógeno en qué órganos está? El hígado. En el hígado y en el ¿Páncreas? músculo, en el hígado y en el músculo. Y si sigue sobrando aún así glucosa, ¿dónde se va esa glucosa? Al tejido adiposo. Al tejido adiposo. Y forma grasa. Por eso es cuando uno come en exceso, puede engordar. Entonces, ¿la insulina aumenta la glucogenólisis, sí o no? No. Bien. ¿Aumenta la gluconeogénesis? Sí. La insulina, chicos, es una hormona la cual prioriza que usemos glucosa como fuente energética. La insulina es una hormona que dice tenemos que usar glucosa sí o sí como fuente energética. Ahora, les vuelvo a hacer la pregunta. ¿La insulina aumenta la gluconeogénesis, que es formación de glucosa a partir de otros sustratos que no son glucosa? No. No, porque la insulina básicamente evita la gluconeogénesis, ¿ok? Evita la gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque ¿para qué quiere más glucosa? ¿Ok? Ella simplemente va a usar su glucosa que tiene. No va a querer crear nueva glucosa, ¿ok? ¿Disminuye el aprovechamiento de la glucosa, la insulina? Sí. No. No. ¿Qué tendría que hacer para que esté bien? Aumenta. Aumenta. Aumenta el aprovechamiento de la glucosa. Para que me entiendan ustedes, la insulina es una hormona la cual, uno, aumenta el aprovechamiento de la glucosa. ¿Cómo se le dice también al aprovechamiento de la glucosa? Porque puede ser que se lo ponga con el otro nombre. Destrucción. No, aprovechamiento de la glucosa. ¿Cómo también se le dice? Les dije al principio. Glucólisis. Aprovechamiento de la glucosa también se le dice glucólisis, ¿ok? También. Entonces, ¿la insulina aumenta la glucogenólisis, sí o no? No. ¿Aumenta la gluconeogénesis? No. No. ¿Disminuye el aprovechamiento de la glucosa? No. Entonces sería ninguno. El efecto, este es lo mismo, pero transcrito. Ninguno. ¿Cuál de estas funciones de la insulina está errada en el metabolismo de los hidratos de carbono? ¿Almacenamiento de la glucosa? Ninguno. ¿La insulina favorece a que almacenemos glucosa en el cuerpo humano, sí o no? Sí. Sí. ¿En qué forma almacena la glucosa? Glucógeno. Glucógeno. Perfecto. ¿Aumenta la captación de la glucosa? También. ¿Aumenta la utilización de la glucosa o glucólisis? Sí. Sí.
Entonces, ¿cuál está errada? Ninguna. Bien. ¿Cuál de estas hormonas se produce una retroalimentación negativa paracrina en la regulación de insulina y el glucagón? La somatostatina. Perfecto, la somatostatina. Retroalimentación negativa quiere decir básicamente que hace de que la insulina no se dispare y que el glucagón tampoco se dispare. Eso es lo que hace la somatostatina. Evita de que se dispare o la insulina o el glucagón. Aquí está, fíjense, funciones de la somatostatina. Aquí fíjense, funciones de la somatostatina. Inhibe la secreción de hormonas de crecimiento y tirotropina, inhibe la secreción de gastrina, motilina, neurotensina y ácido del tracto gastrointestinal, inhibe la absorción de calcio, glucosa, aminoácidos, triglicéridos en el intestino delgado, inhibe el vaciamiento gástrico y disminuye la motilidad intestinal y disminuye el flujo sanguíneo en las arterias mesentéricas y produce vasoconstricción esplácnica. ¿Cuál de estas funciones pertenece al polipéptido pancreático? Inhibir la secreción exócrina del páncreas. Muy bien, ella dice, ¿cuál de estas funciones pertenece al polipéptido pancreático? Opción A dice, inhibir los complejos motores migratorios intestinales, inhibir secreción exócrina del páncreas, inhibir secreciones biliares. ¿Cuál de estas es su verdadera función del polipéptido pancreático? ¿Y? Ninguno. La E. La D. Leamos. El polipéptido pancreático se localiza en la periferia de los islotes, junto a las células productoras de glucagón y somatostatina. Pero también hay PP, que es el polipéptido pancreático, en el tracto gastrointestinal, ileón, colon y en el sistema nervioso central y periférico. Es un péptido de 36 aminoácidos cuya secreción se ve estimulada por la ingestión de proteínas y por la acción vagal. Su función más clara parece consistir en la inhibición de la secreción exócrina del páncreas, también inhibe la secreción biliar y los complejos motores migratorios. Inhibe secreción exocrina del páncreas, inhibe secreción biliar, inhibe complejos motores migratorios. Todos. ¿Cuál sería entonces? La B. Correcto, ven que esas preguntitas son medio trampas, ¿no? Para que vean básicamente. Es por eso que la verdad es que es un ofertón, ¿no? Tener todo endocrino resumido en una hora, creo que era 1 hora y media. Siendo que este temario, así siéndole sinceros, chicos, este temario por lo menos se estudia con una semana de anticipación. Todo lo que es endocrino, solamente endocrino. Para mí fue la parte más fuerte en fisio cuando yo estaba en segundo año, me acuerdo, porque es bastante extenso, es bien largo endocrino. Y ni así lo terminé de leer todo, me acuerdo de mi año. Y de hecho, algo curioso del polipéptido pancreático es que en las diapos del doctor está su función, pero yo en mi año, cuando fue mi primer año de auxiliatura, y yo había pasado con Williams, y fue como que ser auxiliar de Méndez era otro mundo básicamente, quise buscar esta pregunta en el Guyton. Y fíjense, el 10% somatostatina. Además existe por ejemplo otro tipo de célula, la célula PP o polipéptido pancreático en menor cantidad y que produce una hormona de función incierta denominado polipéptido pancreático. Fíjense, función incierta, ni el mismo Guyton sabe. Pero el doctor Méndez lo sabe. Wow. Bastante curioso, me pareció curioso que ni el Guyton lo sabía, pero en la diapositiva del doctor sí está. Pero bueno, continuemos. ¿Cuál de estos lugares está ausente la producción de somatostatina? Para comenzar, vamos por la más fácil. ¿Se produce en el hipotálamo, sí o no? La somatostatina. No, imposible. No. ¿Qué es la somatostatina? Es hormona inhibidora de la hormona del crecimiento. Y la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, que es la somatostatina, es lo mismo, se produce en el hipotálamo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el hipotálamo, esa hormona liberadora o liberina,
¿Va a ir a dónde? A la hipófisis. ¿A qué parte? A la hipófisis anterior o adenohipófisis. Y ahí esa liberina va a liberar la formación de hormona del crecimiento. Entonces, sí se produce en el hipotálamo. ¿Se produce en el páncreas? Sí. ¿Se produce en el tubo gastrointestinal? Ahí No. va la- ¿Qué dice acá? Sí. Entonces, jóvenes, ¿cuál sería? Tumores cancerígenos. No dice cancerígeno. ¿Qué dice? Carcinoide. Aquí no se encuentra. Carcinoide. Porque la pregunta dice en dónde está ausente. Va a estar ausente en tumores carcinoides. ¿Cuál de estos efectos carece el glucagón? C. ¿Ya? ¿Qué opinan los demás? D. La B. A ver, aquí la pregunta te dice cuál carece, o sea, cuál no es. ¿El glucagón aumenta la gluconeogénesis? ¿Sí o no? No. Sí. ¿Qué hace el glucagón? ¿Quién me puede decir, a ver, en sus propias palabras, qué hace el glucagón? Que haya estudiado un poquito. ¿Qué va a hacer? Es que Básicamente cuando hace lo que haya dice la D y la E. ¿Cómo? A ver, Natalia, dígame. hace prácticamente lo contrario a la insulina. Perfecto, muy bien. O sea, Ahora sí, lo ¿ya? que trata de hacer es destruir el glucógeno para aumentar la cantidad de azúcar en sangre. Glucosa. Y Natalia, si la insulina evita la gluconeogenia, ¿qué haría el glucagón según tu argumento? Lo contrario, aumentaría la gluconeogénesis, es decir, aumentaría la formación de glucosa, aumenta la glucogenólisis también. Muy bien, muy perfecto razonamiento. Felicidades, Natalia. Entonces, ¿cuál sería acá? Primero, ¿la D está bien o carece de esto? Es correcto. ¿La E? También. ¿Qué significa ionotrópico y cronotópico? Quiere decir que contractibilidad del corazón, para que me entiendan. Positivo quiere decir que aumenta el trabajo cardíaco, aumenta la contractibilidad, por así decirlo. Y está bien porque a mayor glucosa, mayor fuente para que también trabaje el corazón. ¿Ok? Porque esta hormona acá, ¿qué hace? Aumenta las concentraciones de glucosa en la sangre. Entonces, a mayor glucosa, mayor comida para que el corazón trabaje, igual a ionotrópico y cronotópico positivo. Entonces, ¿cuál carece? Ninguno. Bien, correcto. Muy bien. Aquí hay otra pregunta. ¿Cuál de estos efectos pertenece al glucagón? Léanla detenidamente y ya luego me dicen. Lo que quiero básicamente es que razonen, chicos. ¿Por qué? Porque cuando estén en el examen, estas preguntitas, por lo menos de glucagón, insulina, tiroides, todo lo que es hormona es lógica. Son algunas cositas nomás que es memoria. Ya, vamos con la primera. ¿El glucagón aumenta el almacenamiento de glucógeno en el hígado? No, eso lo hace la insulina. Perfecto. ¿El glucagón disminuye la gluconeogénesis? No. No, aumenta. Perfecto. ¿El glucagón aumenta la glucogenólisis? Sí. Correcto, sí, aumenta la glucogenólisis. ¿Por qué? Porque el glucagón busca que este glucógeno se destruya en glucosa. ¿Entendió? Sí. Muy bien. Ya, ahora sí, hormonas corticosuprarrenales. Acá tenemos el riñón, la corteza, la médula y ¿cuál que es esto acá? Glándulas. Glándulas suprarrenales, muy bien.
¿Cuál de estos efectos está ausente en los glucocorticoides? Este es otro mundo, básicamente. Muy bien, vamos a hacer una leve introducción a glucocorticoides para que me entiendan, ¿ok? Para comenzar, los glucocorticoides son dos. Bueno, es uno el glucocorticoide en sí, porque tenemos dos. Tenemos glucocorticoides y tenemos mineralocorticoides, ¿ok? El gluco y el mineralo son producidos en la corteza suprarrenal o renal, ¿ok? Y luego este corticoide, que es el glucocorticoide, ¿se encarga de qué? De elevar la glucosa en la sangre. Tiene una acción muy parecida al glucagón, ¿ok? Porque cuando decimos glucocorticoide, nos referimos a cortisol. Cuando decimos mineralocorticoides, nos referimos a la aldosterona. Vuelvo a repetir. Cuando yo digo glucocorticoide, me refiero al cortisol. Cuando yo digo mineralocorticoide, me refiero a la aldosterona, ¿ok? Por ejemplo, ¿cuál es la hormona del estrés? O que ustedes han escuchado y que se eleva cuando uno está estresado. Cortisol. El cortisol es un glucocorticoide. ¿Por qué se le dice gluco? Porque moviliza glucosa. ¿Qué hace el cortisol cuando está presente? El cortisol hace básicamente que aumente las cantidades de glucosa en la sangre. Por lo tanto, el cortisol ¿favorece o no favorece la gluconeogenia? Sí, favorece. Sí. Sí. Si su función del cortisol es aumentar la glucosa en sangre, este glucagón ¿aumenta la glucogenólisis o la disminuye? Aumenta. Aumenta, muy bien. ¿Aumenta o disminuye la gluconeogenia? Aumenta. Muy bien. ¿Aumenta o disminuye la síntesis de glucógeno? Disminuye. Disminuye, correcto, muy bien, disminuye la síntesis de glucógeno, ¿ok? Aparte de eso, el cortisol es una hormona que se encarga de generar, pero mucha glucosa. O sea, que va a hacer que haya gluconeogenia, que haya destrucción del glucógeno, pero al contrario de lo que se pensaría, por alguna razón inaparente, a pesar de que el cortisol eleva en grandes cantidades la cantidad de glucosa, hace que no haya utilización de glucosa, o sea, disminuye la glucólisis. Es como contradictorio, ¿no? O sea, esta hormona aumenta la glucosa en sangre, pero otro de sus efectos es que hace de que el cuerpo o las células no usen a la glucosa como fuente energética o no la aprovechen. ¿Ok? Es por eso que esta hormona es una hormona diabetogénica. Genera diabetes, esta hormona, en exceso. ¿Ok? Ojito con eso. Ahora, aparte de eso, sabiendo todo eso del cortisol, ¿el cortisol aumenta o disminuye la lipólisis? Disminuye. ¿Por qué disminuiría la lipólisis? Cuando vos haces lipólisis, ¿qué botás cuando haces lipólisis? Glucosa. No. Ácidos grasos. Ácidos grasos. ¿Y esos ácidos grasos, materia prima, para qué sería? Glucógeno. Para glucosa. Para glucosa. Porque ¿qué estimula el cortisol? ¿Qué dijimos que estimulaba el cortisol? La gluconeogenia, producción de glucosa a partir de otros sustratos que no son glucosa. Sustratos como cuáles, aminoácidos y ácidos grasos. ¿Y qué hace el cortisol? El cortisol, para poder fabricar nueva glucosa, obviamente necesita materia prima. Esa materia prima tienen que ser otros sustratos que no sean glucosa. ¿Qué materia prima utiliza? Ácidos grasos y utiliza aminoácidos. Ahora, con la explicación que yo les di, ¿el cortisol haría lipólisis o no haría lipólisis? No haría. Sí hace lipólisis. Sí. Haría lipólisis. Sí hace. ¿Para qué haría lipólisis? Para Para aumentar la movilizar los ácidos grasos. ¿Y qué va a hacer con esos ácidos grasos el cortisol? Va a formar glucógeno. glucosa. No forma glucógeno. No forma glucógeno. El glucógeno, ¿qué es el glucógeno? Una hormona. Y de glucosa a partir de otros sustratos. No. Glucógeno. Almacenamiento de la glucosa. Almacenamiento de la Es una glucosa. hormona
Es un almacenamiento de glucosa. ¿Y será que el cortisol aumenta la síntesis de glucógeno? ¿El cortisol? No, lo disminuye. Lo disminuye, en vez de eso destruye las reservas de glucógeno. El cortisol hace un efecto muy similar al glucagón, con la diferencia de que este cortisol te disminuye la utilización de glucosa, o sea, hace que no puedas utilizar la glucosa como fuente energética. Y aparte de eso, el cortisol, para poder generar glucosa a partir de otros sustratos que no sean glucosa, lo que hace el cortisol es necesita materia prima, y esa materia prima son los ácidos grasos y los aminoácidos. ¿Y dónde saca esa materia prima? ¿De dónde sacaría ácidos grasos? De la lipólisis. De las grasas, de la lipólisis. ¿Y de dónde saldrían los aminoácidos? De las proteínas. De las proteínas, destruyendo proteínas. Entonces es una hormona anabólica o catabólica. Catabólica. Esa es la cosa. La cosa, chicos, acá es que ustedes no lo aprendan de memoria. Mal que mal, estos temas son extremadamente importantes para la vida médica, aunque ustedes no crean. Porque estas hormonas, ni bien se eleven una de estas, pueden ocasionar una desvariación grande. Por ejemplo, grandes cantidades de cortisol por mucho estrés en una persona genera que se le suba mucho de la glucosa. ¿Por qué creen que a las personas con diabetes se les recomienda no enojarse? ¿Alguna vez han escuchado eso? Sí, ¿Sabe por qué? Porque cuando uno se enoja o se estresa, libera cortisol. ¿Y qué hace el cortisol? ¿Quién me puede decir después de todo lo que dije? Ahora hay alguien que me explique. Aumenta los Aumenta niveles la de sangre, literal. A ver, Natalia, dígame qué hace el cortisol. Dijimos que va a aumentar la gluconeogénesis, por lo que Ya. aumentaría la glucosa en la sangre también. Bien. Y esto haría que hubiera más glucosa en sangre, y si hay glucosa en sangre aumenta la insulina. De hecho, sí, también aumenta la insulina, y lo que acabas de explicar es un punto muy interesante. El cortisol, como eleva las cantidades de glucosa, el cortisol, también eleva las cantidades de insulina, y me parece muy interesante lo que dijiste. Sí lo hace, pero ¿sabes cuál es el problema? De que el cortisol hace que el tejido sea resistente a la insulina. O sea que por más insulina que fabrique el cuerpo, no va a servir, porque el cortisol hace de que el tejido sea resistente a la insulina. Y de ahí es donde sale que el cortisol es otra hormona diabetogénica. ¿Se entendió la explicación o no? ¿Se entendió? Sí. Bien. Uy. Bien. Entonces, dentro de las funciones del cortisol tenemos que aumenta o disminuye la síntesis de glucógeno. Disminuye. Disminuye la síntesis de glucógeno. Aumenta o disminuye la gluconeogenia. Aumenta. Aumenta o disminuye la lipólisis. Aumenta. Bien, aumenta o disminuye la gluconeogenia. Aumenta. Bien. Ahora ustedes ya están preparados para poder responder esta pregunta. Me cansé. ¿Cuál sería, chicos? ¿Cuál sería, chicos? La C. A ver, vamos a analizar una por una. Los glucocorticoides, cuando dice glucocorticoides, ¿a quién se refiere? Cortisol. Cortisol, se refiere a cortisol. ¿El cortisol aumenta la lipólisis? Sí. ¿Disminuye la glucólisis? Sí. ¿Qué es la glucólisis? ¿Qué dijimos que era la glucólisis? Destrucción de la glucosa. No. La descomposición. El aprovechamiento. El aprovechamiento de la glucosa. Glucólisis quiere decir, ustedes, para que me entiendan, es que tu cuerpo utilice glucosa como fuente energética. Porque ya van a llegar en un periodo en bioquímica donde van a aprender que la glucosa se consume y se vuelve piruvato, y el piruvato es energético, bla, 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 bla. No voy a entrar en términos bioquímicos. Pero la glucólisis quiere decir que tu cuerpo utiliza glucosa como fuente energética. ¿Ok? ¿Y será que el glucocorticoide disminuye la glucólisis? O sea, disminuye el aprovechamiento de glucosa. Sí, lo disminuye.
No deja que la eso es una hormona ¿qué cosa dijiste? diabetogénico. Bien. Génica. ¿Aumenta la cantidad de aminoácidos en el plasma? No. Sí, Nada que ver. A ver, dígame, Natalia. porque lo que quiere hacer es gluconeogénesis y por eso gluconeogénesis necesita aminoácidos y ácidos grasos. O sea, Perfecto, muy buen razonamiento. Está bien. Sí aumenta la cantidad de aminoácidos en el plasma. Es por eso que es una hormona anabólica o catabólica. Catabólica. Catabólica, porque hace de que básicamente estas proteínas que tenés en tu cuerpo se destruyan y se vuelvan aminoácidos, y ese aminoácido se va al plasma y es utilizado para gluconeogénesis. Interesante, es muy interesante, ¿ok? Entonces aquí, ¿cuál sería? ninguno. Ninguno. Ahora está. C. La C. La D. Vamos una por una. La D. ¿Los glucocorticoides aumentan la glicemia? Sí. Sí. ¿Disminuye la utilización celular de glucosa? Sí. La aumenta. ¿Los glucocorticoides, cortisol, disminuye la utilización celular de glucosa, sí o no? Sí. Ah, la aumenta. No la ¿Será que disminuye. el cortisol Sí, la disminuye. disminuye? ¿Acaso el cortisol, después de todo lo que dijimos, aumenta la utilización de glucosa? O sea, ¿aumenta el aprovechamiento de glucosa? No. ¿Qué hace con la utilización? Por si acaso, utilización o aprovechamiento de la glucosa es lo mismo. ¿Qué hace el glucocorticoide con la utilización o aprovechamiento de la glucosa? Disminuye. Entonces, ¿es falsa este inciso B o no es falso? Es verdadero. Es verdadero, correcto. Entonces no la vamos a tachar. ¿Ayuda a resistir el estrés? No. Sí, chicos, sí, por eso les dije que Sí, es una ayuda, es hormona. la hormona del estrés. Exacto. De hecho, esta hormona se preparó para resistir el estrés. ¿Ok? ¿Disminuye la gluconeogénesis? Aumenta. La aumenta. Aumenta. Aumenta la gluconeogénesis. Perfecto. Entonces, ¿cuál marcarían acá? ¿Cuál es falsa? Vale. D, correcto. ¿Cuál de estos efectos? Ah, lo mismo, acá creo que es lo mismo. Ah, esta es otra. A ver, respóndala a esta. Ninguna. La E. ¿Todas están bien? Sí. Bien, ninguna. ¿A cuál? Esta es otra, fíjense, ¿cuál de estas acciones son efectos de los glucocorticoides? La. Bien, ¿será que el glucocorticoide disminuye la glicemia? No. Aumenta. ¿Aumenta las proteínas celulares? No se convierten en aminoácidos. Exacto, entonces sería disminución de las proteínas celulares. Bien, esto está mal, esto está mal. Esta es la que está bien. Por acá la pregunta te dice cuál está bien. Esta está mal, y esta sí está bien porque sí disminuye la utilización celular de glucosa. Ahora esta. No sé si es renal esta o es que creo que sí entró en hormonas. Si no me equivoco, sí entró. Así que esta es otra de las preguntas más controversiales que he visto igual del doctorado. ¿Alguien aunque sea por achunte? A. No, no es ese género. Listo. Tampoco es digital. Yo el mensaje era ahí.
Tampoco es proximal, peor todavía. ¿Saben dónde verdaderamente se reabsorbe sodio y secreta potasio? En esta zona acá. Ahí, jóvenes. En mayúsculas, en negrillas, en marcado y más grande. Ahí es donde verdaderamente pasa la reabsorción de sodio y secreción de potasio. Se los digo porque les va a salir. Así que anoten ahí con letras grandes. Esa es de las preguntas más controversiales que he visto del doctor, la verdad. ¿Se entendió? Sí, Oxy. Bien. Aquí lo mismo. Esta es la opción correcta. Túbulo colector cortical. Por si acaso, cuando dice en qué lugar del riñón tiene papel la reabsorción de sodio y secreción de potasio, es lo mismo que decir a qué nivel del riñón tiene lugar el efecto de la aldosterona, ¿ok? Decir dónde tiene efecto la aldosterona es lo mismo que decir dónde se reabsorbe sodio y se secreta potasio. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la función de la aldosterona? ¿Cuál es su función de la aldosterona? Absorber sodio y secretar potasio. ¿Cuál es la función de la aldosterona? La reabsorción de sodio y la excreción de potasio. Perfecto, es lo mismo que esta otra pregunta. ¿Dónde se reabsorbe sodio y se secreta potasio? En el túbulo colector cortical. Y aquí en el de la aldosterona también es túbulo colector cortical, porque es lo mismo. ¿Se entendió? Sí. Si alguien no entiende algo, por favor avíseme. Esta es otra de las que son medio controversiales del doctor. Y esto está acá hecho. Ya dice la pregunta, ¿cuál de los siguientes factores tiene, ojo, mayor influencia en la secreción de aldosterona? Fíjense, regulación de la secreción de aldosterona. Intervienen 4 factores. El aumento de potasio en el líquido extracelular aumenta la secreción de aldosterona. El aumento del sistema renina-angiotensina aumenta la secreción de aldosterona. El aumento de sodio reduce apenas la secreción de aldosterona y se necesita corticotropina de la adenohipófisis para secretar aldosterona, aunque su efecto regulador es mínimo. ¿Cuál sería acá entonces? Todo. Ojo, tiene mayor influencia. ¿Será que las concentraciones ¿Será que las concentraciones de sodio tienen mayor influencia sobre la secreción de aldosterona? No, fíjense que dice reduce apenas la secreción. No es concentración de sodio. Ahora, aquí la duda está entre potasio y renina-angiotensina. Ahora, después de buscar y tras buscar y tras buscar mucho en todo esto, la respuesta es sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ok? Esto, ¿por qué? Porque el sistema de renina-angiotensina, cuando se forma angiotensina tipo 2, esa angiotensina tipo 2 es la que estimula la secreción de aldosterona. Es por eso que la respuesta es la que tiene mayor influencia es sistema renina-angiotensina. ¿Ok? Que no se les olvide esa, por favor, esa es muy importante. Ahora aquí, ojo, ojito, ojito, ojote. Hay otra pregunta de estas que yo he visto muy común y que la vi cuando vi en los exámenes de algunos estudiantes. Es que hay otra pregunta que hace igualita a esta, pero en vez de decir cuál de los siguientes factores tiene mayor influencia, el doctor pone cuál de los siguientes factores tiene menor influencia en la secreción de aldosterona. ¿Cuál sería si la pregunta sería ya no mayor, sería menor? C. Sodio. Lean. ¿Cuál sería? ACTH. Sí,
Sí, la ACTH. ¿Qué es la ACTH? ¿Acetilcolina? No, 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 no. No es acetilcolina. Adenocorticotrofina. Exacto, Eso. corticotropina. Corticotropina, eso es la ACTH, corticotropina. ¿Ok? La corticotropina es la que tiene menor efecto sobre la regulación de aldosterona. Así que si las preguntas les dice cuál de los siguientes factores tiene, ahora, si menor influencia en la secreción de aldosterona, ahí sería ninguno. ¿Por qué? Porque la correcta es corticotropina. Pero si les aparece entre las opciones corticotropina o ACTH, marcan corticotropina. ¿Se entiende? Sí. Ahora está acá. Vamos, acá tienen que pensar acá. Pónganse en la mente primero que la aldosterona reabsorbe sodio, o sea, hace que el sodio se quede en el cuerpo, pero excreta potasio, o sea, que bota el potasio del cuerpo. Inciso A. Hiperpotasemia. A ver, cuando hay mucha aldosterona, va a haber extremadamente altísima reabsorción de sodio, o sea, vas a absorber mucho sodio, pero en contraparte vas a perder mucho potasio, causando hipercalemia o hipocalemia. 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 ¿Y la hipocalemia qué te da? Debilidad muscular. Debilidad muscular. Muscular. ¿Qué te da toxicidad cardíaca? ¿La hiper o hipocalemia? La Hipercalemia. La hipercalemia. Entonces, para que sea toxicidad cardíaca, ¿cómo tendría que ser la pregunta? La disminución. Perfecto, ¿la disminución de qué? La aldosterona. Eso, por si acaso el doctor hace esta pregunta con exceso de aldosterona y hace esta pregunta con disminución de aldosterona. Ojo. Y acá está, fíjense, el exceso de aldosterona produce hipopotasemia y debilidad muscular, lo que pusimos acá, exceso de aldosterona. Y el déficit de aldosterona o disminución de la aldosterona produce hiperpotasemia y toxicidad cardíaca. Ahora está acá. B. Sí. Ninguna. ¿Cuál es la correcta? Ninguna. En la primera, el exceso de aldosterona, ¿qué te produce el exceso de aldosterona? muscular. Toxicidad cardíaca. Debilidad muscular, porque en el exceso de aldosterona va a haber mucha reabsorción de sodio y por lo tanto, ¿qué vas a perder? Potasio. Potasio. Y eso se debe traducir en hipercalemia o hipocalemia. Hipocalemia. Bien, ¿y la hipocalemia te da toxicidad cardíaca? No. Bien. ¿El déficit de aldosterona produce debilidad muscular? No. ¿El exceso de aldosterona disminuye la volemia? ¿Qué hace el exceso de aldosterona con la volemia? Aumenta. Claro. ¿Por qué aumenta? Reabsorbe Que más. reabsorbe sodio y agua. Perfecto, muy bien, correcto razonamiento. Entonces, ¿cuál es la correcta? Ninguna. Ninguna. ¿El exceso de aldosterona qué produce? Debilidad muscular. Debilidad muscular. Bien. Ahora acá esta. Esta, fíjense, es una pregunta. Ahora, esta sí está bien para pensar. ¿Qué debe ser? Porque
Hiponatremia, hipercalemia. Bien, ¿por qué hiponatremia e hipercalemia? Porque disminuye la aldosterona y no se absorbe el sodio. Bien, y cuando no se absorbe el sodio, ¿qué provoca eso? La baja absorción de sodio, ¿qué provoca? ¿Hipernatremia o hiponatremia? Hiponatremia. Bien, y como no estás reabsorbiendo nada de sodio, ¿qué es lo que no vas a botar y por lo tanto se va a acumular en tu cuerpo? Calcio. No es calcio. Potasio. Potasio. Y entonces, como va a retener mucho potasio, ¿qué va a causar? ¿Hipo o hipercalemia? Hipercalemia. Hipercalemia. Bien. Entonces, ¿cuál sería la opción acá? A. Bien, A. Este ya le respondimos. Paratormona y calcitonina, ¿eh? Anemia. Este de acá. Una vez ya han leído eso, fíjense acá. Acciones de la paratormona sobre el hueso, sobre el riñón. Sobre el riñón, estimula la reabsorción de calcio en el túbulo distal e inhibe la del fósforo en el túbulo proximal. Estimula la síntesis de derivados de la vitamina D y estimula la reabsorción de magnesio en la rama ascendente del asa de Henle. ¿Cuál? ¿Cuál es falso? Primero, ¿estimula la síntesis de derivados de la vitamina D, sí o no? Sí. Sí. ¿Estimula la reabsorción de calcio en el túbulo distal? Sí. ¿Estimula la reabsorción de magnesio en la rama ascendente del asa de Henle? Sí. ¿Qué está? Estimula derivados de la vitamina D, reabsorción de calcio en el túbulo distal e inhibe la de fósforo en el túbulo proximal. Y estimula la reabsorción de magnesio en la rama ascendente del asa de Henle. Ojo con esta, cuidado que les cambie un poquito la pregunta al doctor. Por eso le digo, no se confíen, pero por lo menos ya saben qué es lo que va a preguntar y ya saben qué diapositivas estudiar, ¿ok? Solo que cuidado que les puede poner, digamos, en vez de estimula la síntesis, les puede poner disminuye la síntesis, por ejemplo. Entonces acá, ¿cuál estaría mal? B. B, ¿no? Bien. Pero esto es aumento. Entonces, ¿cuál es la errónea acá? ¿Cuál es la falsa? Ninguna. Ninguna, correcto. Ahora, esta es otra para pensar. Acá está mejor, acá. Acá está. A. A ver, dice la reducción de la glándula paratiroides. ¿Por qué sea? ¿Qué produce la paratiroides? La paratormona. ¿Y qué hace la paratormona? Regula los niveles de calcio en sangre. Muy bien. ¿Aumenta los niveles de calcio en sangre o disminuye el calcio en sangre? Disminuye. Aumenta. Aumenta el calcio en sangre. ¿Quién es el que disminuye el calcio en sangre? La calcitonina. La calcitonina, correcto. Calcitonina disminuye el calcio en sangre y paratormona aumenta el calcio en sangre, ¿ok? Quédense con eso. Ahora, entonces, ¿cuándo va a secretar la paratiroides más paratormona? ¿Cuando haya disminución de calcio o aumento de calcio? Disminución. Disminución del calcio, correcto.
¿Por qué? Porque la paratiroides que secreta paratormona. ¿Y la paratormona qué hace? Eleva las cantidades de calcio en sangre. ¿Cuándo eleva las cantidades de calcio en sangre? Cuando están disminuidas. O sea que la paratormona se va a ver estimulada cuando haya disminución del calcio. Y como se va a ver estimulada la paratormona, va a crecer la paratiroides. ¿Entendió? Sí, se entendió, sí. Esperen. Ah, ya, esta es reducción, ¿no? Reducción del tamaño. Ah, ya. Pucha, cómo es la magia de Méndez. Dice reducción acá, chicos. O sea, ¿cuándo se va a ver decrecida? Acuérdense que una glándula decrece o se reduce cuando no es usada. Cuando no la usas la glándula, ahí se reduce el tamaño. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando no liberas paratormona. Aumento de calcio. Aumento de calcio. ¿Le entendieron o quieren que les vuelva a explicar la pregunta? ¿La vuelvo a explicar? Ya, muy bien. A ver, la paratiroides secreta la paratormona, ¿ok? Aquí la pregunta dice, ¿cuándo es cuando se reduce la paratiroides? ¿Ok? Siempre que vos uses mucho un órgano, va a crecer. Y cuando no lo usas es cuando el órgano decrece, o sea, se reduce. Cuando vos usas mucha paratiroides, quiere decir que secretas mucha paratormona. Cuando vos no usas la paratiroides, quiere decir que no secretas paratormona. Ahora, cuando no usas la paratiroides es ahí cuando se reduce. Y cuando no usas la paratiroides, cuando hay concentraciones altas de calcio. ¿Por qué? Porque la paratormona se encarga de elevar el calcio. Pero si ya hay harto calcio en sangre, ¿para qué vas a liberar paratormona? ¿Para qué vas a usar la paratiroides? ¿Se entiende? Sí. Bien. El que chave, chave, y el que no chave, no chave, ¿no? Ve, aquí está la respuesta, de hecho. ¿Cuál es la proteína que aumenta el transporte del calcio del intestino a la sangre? Calcitriol. Calcitriol, correcto. ¿Cuál de estas ventajas de la calcitonina del salmón con relación a la calcitonina humana es falsa? La D. Correcto, porque la calcitonina de salmón sí es de mayor duración de acción que la calcitonina humana, sí es más, tiene más potencia, pero es más alergénica. Y aquí dice cuál es falsa, es esta. ¿Por qué? Porque la calcitonina es mucho más alergénica que la calcitonina humana. ¿Se entendió? Sí. Sí. Esta ahora. ¿Puede volver a la anterior pregunta, por favor, un ratingo? Ya, gracias. Ya está. ¿Cuál sería esta? Bien, ¿por qué? Porque la calcitonina no tiene ningún efecto parecido a la paratiroidea. Ojo con eso. ¿Se entendió? Sí. Esta de acá.
Por si acaso, con pH ácido sí desciende la fracción unida a la albúmina y va a aumentar el calcio iónico. Y con un pH alcalino aumenta la fracción unida a la albúmina y va a disminuir la fracción ionizada. Estas dos están bien, ¿ok? La que está mal es esta. De la atracción ionizada del calcio depende el pH sanguíneo. ¿Entendió? Esa sí es memoria, ¿ok? Porque explicarla ya es un poco más larga. ¿Se entendió, pero? Ya. Esta de acá. Ah, La A, correcto, la A. Uy, esta que está. A ver, ¿de qué año será este examen? La secreción de GH aumenta en las siguientes condiciones, excepto... Uy, esta pregunta. A ver. ¿Dónde estaba la diapo que teníamos? Aquí está. En una es esta. Ahí está. Las somatomedinas están bajo otras influencias además de la GH, los estados de malnutrición, las enfermedades crónicas, el ayuno o la diabetes producen su disminución. Por el contrario, están elevadas en los niños obesos. El único que lo eleva es la obesidad. Los demás la disminuyen. Y aquí la pregunta dice... La secreción de GH, hormona del crecimiento, aumenta en las siguientes condiciones, excepto en traumatismo, ejercicio. Él dice aquí en la inanición aumenta, en el ejercicio aumenta y en el traumatismo aumenta. Ok, acá se contradice el mismo doctor al parecer. Porque acá dice en su diapo que el ayuno es lo mismo que inanición, disminuye la GH. Y aquí dice, aquí está diciendo básicamente que el ayuno o inanición aumenta la GH. Porque dice, la secreción de la GH aumenta en las siguientes condiciones, excepto, y como no marca inanición, quiere decir que está aumentando la GH. Y siento que en su diapo dice que la inanición disminuye la GH, ¿no? Ok, acá vamos a tener que usar el Guyton. Estimulan la secreción de hormona del crecimiento. El descenso de la glicemia aumenta la hormona del crecimiento. La inanición o ayuno aumenta la hormona del crecimiento. El traumatismo o estrés que está en la pregunta. Ah, fíjense que esta es la pregunta. Traumatismo, estrés, aumenta la hormona del crecimiento. Inanición o ayuno aumenta la hormona del crecimiento. Y descenso de la glicemia aumenta la hormona del crecimiento. Según el Guyton, ejercicio y traumatismo aumenta la hormona del crecimiento, ¿no, chicos? Sí. Sí, y la inanición también aumenta. ¿Y la hiperglicemia, según el Guyton, aumenta o no aumenta la GH? No. No.
¿Cuál es la que aumenta la GH según el Guyton? ¿La hiper o hipoglucemia? Hipo. La hipo, es por eso que este es el excepto. Ok, este creo que es una regla súper fuera de lo común. Bueno, acá sí que anótenla, esta apréndansela de memoria, ok, porque se está contradiciendo en dos. En la otra es niños obesos y en esta es hiperglicemia. Apréndansela de memoria, ok. Pues si es que les toca por ahí, digamos, porque esperemos que no. Pero eso, apréndanse de memoria esa cosa. Aquí le hizo caso al Guyton y en el otro le hizo caso a sus diapos. Qué raro. Ah, sí, sí, sí. Estaba pensando por un momento que estas preguntas eran de Williams. Pero fíjense, acá está. Influye sobre el desarrollo de los lobulillos y alvéolos mamarios. Esta es de mente. Progesterona está ahí. Ovulación no tiene nada que ver, esto es reproductor. La secreción de la... ya pasamos a esta pregunta. De la hipófisis posterior está controlada por fibras nerviosas originadas en el hipotálamo. Bien, eso está bien. Corona radiada, progesterona. En la mayoría de la acción no se puede ni en la diferencia. No la entiendo, chicos. ¿Alguien le entiende esta pregunta? No puedo, no la puedo leer. Pero es de reproductor. Creo que sí es reproductor, ¿no? ¿Cuál es el efecto de la insulina sobre el metabolismo de los hidratos de carbono? Activa la fosforilasa. ¿Cuál es el efecto? Claro, no activa la fosforilasa hepática, esto está mal. Ambas opciones son correctas, también está mal. Sí, la insulina, para que sepan ustedes, sí inactiva la fosforilasa hepática. ¿Por qué esta fosforilasa hepática qué es lo que hace? Dice fosforilasa, o sea que destruye el glucógeno. Y eso es lo que no busca la insulina. ¿Ok? Esta es de memoria. ¿Cuál es la siguiente concepto conocido como el efecto de insulina sobre el metabolismo graso? Siento que esto es muy Williams, no sé por qué. Tengo que no dice acá ni el grupo. Si hiciera B, podría saber, digamos. No dice nada. Bueno, va a ser a la suerte de estos chicos, así que eso si quieren se lo aprenden de memoria. Esta es, sí, es esta actividad de la lipasa lipoproteica, está bien, del tejido adiposo. El yodo oxidado en las células tiroides se asocia a una de las siguientes enzimas para unirse con la tirosina. Segundo, sí es la yodasa. Aquí tendría que decir yodasa. Si es yodasa está bien. Sí, dice yodasa. Está bien. Y aquí está bien igual. Se los dejo a su consideración si lo quieren leer. Tengo mis sospechas de que algunas pueden ser de Williams. Pero como es inciso, yo creo que es de Mendes. Pero por si acaso no estaría de más que se lo aprendan de memoria. Aunque sea esto, porque ya explicarlo es bastante largo. ¿Se entendió hasta acá? Sí, Oxy. ¿Alguna duda, alguna pregunta de toda la resolución que hicimos hasta ahorita? ¿Qué temario les faltó, chicos? ¿Qué temario les faltó hasta el momento? Ah, nos faltaría sangre, ¿no? Ahora que lo pienso. Sí, a vos Sí, sí no faltaría hicimos, sangre. no hicimos de sangre. El diablo. ¿Quieren seguir haciendo? ¿O no vamos a ir? Obvio, Ausi, obvio. Hay que pasar. Bien. Bueno, voy a ir a traerme entonces un refresquito de chicos.